Bueno, aunque luego nos centraremos en lo de los bautismos, nos estamos dando cuenta, buenos días a todos, que os he saludado un poquito, pero nos estamos dando cuenta de que en el fondo no entender bien el porqué del directorio está dificultando aplicarlo. Sabemos que hay como una especie de... no es una resistencia, es como algo farragoso, algo que cuesta porque no se está entendiendo bien por qué, ¿no? Estamos en el cómo, pero hemos dado por supuesto el por qué. Entonces yo, sobre todo la primera parte, será intentar ayudaros a entender por qué. Y desde aquí vais a ver que, intentaré exponerlo lo mejor posible, vais a entender que el cómo pasa a un segundo plano. Si tú entiendes el por qué, la aplicación más práctica pasa a un segundo plano, aunque algunos se centren muchísimo en la cuestión práctica. Pero normalmente lo que estamos viendo es que el que se centra mucho en la cuestión práctica es porque no ha entendido bien el porqué. Eso es un poco lo que estamos viendo, por eso vamos cambiando un poco, lo voy exponiendo en los arciprestazgos, ¿no? y voy viendo cosas, ¿no? que en las preguntas. Bueno, primero es un balance general que ya os pido disculpas a los que me habéis escuchado ya 3, 4, 5 veces, pero esta primera parte también es muy importante para entenderlo. Mirad, el directorio, o sea, el origen del directorio es muy importante para entender el porqué, para entender que en el fondo esto no viene de ayer, viene ya de hace unos años. Algunos cuando les enseño este documento, ¿vale? Se me quedan mirando un poco raro, porque nunca lo han visto. Este documento de trabajo para el plan de evangelización de la diócesis de Getafe, al llegar don Ginés en 2019, 2018, uy, ya está, creo que es febrero del 18. El caso es que cuando él llega lo que hace es intentar, ¿no? descubrir o tomar el pulso a la diócesis. Él viene de una diócesis donde ya hacía estos planes de evangelización, en Guadix, de hecho él le cambian de diócesis y no termina el que había empezado. Entonces, bueno, él dice, yo quiero proponer algo a la diócesis, pero ¿qué voy a proponer? Y entonces manda esto a las parroquias para trabajarlo durante un año. Cada tema tenía como una exposición y luego tenía un montón de preguntas. Entonces, con estos temas lo que se hace es un informe. Las parroquias, 82 parroquias o realidades eclesiales, responden a la llamada del obispo. Entonces se hace una comisión de trabajo que recoge toda esa información y entonces el obispo nos propone, vaya, ese no lo he traído, nos propone que lo conocéis, ¿verdad? Este ya os suena más, porque este sea... Bueno, pero esto es la concreción de eso. Por tanto, aquí ya hay una escucha, ahora que estamos con la escucha de la sinodalidad y todo esto, pues el obispo lo que hace es eso, escuchar a las personas, a los catequistas, a los párrocos, para intentar plasmar en un plan aquello que él evidentemente también trae de por sí, y segundo, la posibilidad de recoger las inquietudes de las personas que están en la diócesis. Él no conoce la diócesis, él es del sur, pues no conoce tampoco el ambiente, entonces bueno, y entonces plasma en este directorio, en este plan, todo lo que él recoge. Sabéis que se establece en 3 años, aunque al final han sido 4, porque por el tema de la pandemia repetimos el año de la caridad, año de la sinodalidad, y este año estamos en el año de la transmisión de la fe. Uno de los objetivos del plan diocesano de evangelización es, el obispo pide, ¿no?, a las estancias que sean requeridas un directorio, unas orientaciones para la iniciación cristiana, que ya os lo digo, esto después lo he sabido después, era lo más demandado de todo lo recogido en este documento. Lo más demandado
lo que más salía en todas las informes que se hicieron en las parroquias era fundamentalmente: vamos a mirar qué pasa con la iniciación cristiana. Vamos a darle un itinerario más unitario, vamos a intentar unirnos más como diócesis. Entonces ese un poquito es el aspecto. Entonces el obispo, yo llego julio del 19 a la vicaría, y enseguida el obispo pues nos dice a los vicarios episcopales, ¿no? Pues cada uno, porque claro, esto tiene un nivel diocesano, un nivel arciprestal y un nivel parroquial. Entonces el nivel diocesano pues lo tiene que atajar la instancia diocesana. Entonces en ese caso era mi vicaría, y nosotros nos ponemos a preparar este documento. Entonces el directorio tiene como fundamento esto, como fundamento, razón de ser, vamos a decir interna, diocesana, histórica respecto, pero tiene otro aspecto muy importante, que es el camino de la Iglesia. El documento que ha marcado, o creemos que va a marcar un antes y un después en el camino de la Iglesia, es Evangelii Gaudium. Nos parece que este documento ha sido como recoger, esto podría explicarlo un poco más, recoger lo que Pablo VI indica, ¿no?, en un momento determinado respecto a la razón de ser de la Iglesia. Bueno, pues hasta el Papa Francisco, no se había puesto como... Sí se había empezado, pero no se había tomado en marcha. O sea, uno lo expone, otro lo prepara, y Francisco es el que lo hace. Lo que Pablo VI, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿no? Entonces para entender el directorio, hace falta leer esta exhortación apostólica también, ¿no?, como marco. La otra cosa que os incumbe además a los que sois catequistas también es el directorio para la catequesis. Este libro amarillo, que providencialmente esto nace en marzo de 2020, de hecho, plena pandemia, allí en la presentación en Roma estaba una cámara, estaba un señor Fisichella y nadie más. Entonces, sale en mitad de la pandemia, y eso ha provocado que no se conozca bien. Pero este documento nace cada 20 años. O sea, es un documento que intenta actualizar el ámbito de la catequesis. Además lo hace el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que ahora ha cambiado, pero esto lo crea en el 2010, lo crea Benedicto XVI. Eso también nos indica que el marco Nueva Evangelización es donde está incluida la catequesis. Por tanto, esta relación entre catequesis y nueva evangelización va a ser también crucial para entender nuestro directorio. Este documento a nosotros además, yo creo que esto fue profético en la diócesis, porque yo no sé a quién se le ocurriría, yo no estaba en el Consejo Episcopal en ese momento, que trabajáramos por arciprestazgos este documento. Estuvimos trabajándolo un año. Este documento es absolutamente revolucionario. Es de la Congregación para el Clero, por tanto está dirigido como al clero, pero se puede leer perfectamente en clave parroquial, catequética. Entonces, aquí es un poco cómo se puede concretar todo lo que dice Evangelii Gaudium, o gran parte de lo que dice Evangelii Gaudium. Bueno, pues esto también, evidentemente, está recogido en nuestro directorio. Bueno, más o menos, esas serían, estoy poniendo las fuentes, ¿no? Para entender un libro hay que ir a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que nos han servido para redactar este documento? ¿Vale? Entonces, si alguien quiere entender más el documento, tiene que ir también a las fuentes, porque yo voy a exponer sucintamente algo de cada fuente, ¿correcto? Bien. ¿Cuál es el marco? Vamos a hacer un gran marco, ¿no?, del documento que nos permita entender por qué este directorio de iniciación cristiana. He unido dos citas porque si las separas quitas elementos, ¿vale? Este es el fundamento, en el fondo, de todo el directorio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Hasta ahí, ¿no?
esto, bueno, es una traducción adaptando las dos. Haciendo, o sea, proclamad el Evangelio como haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Hay una tesis doctoral muy interesante que en el texto, el centro de todos los verbos es esto, haciendo discípulos. O sea, la clave, el horizonte es hacer discípulos. Para hacer discípulos, bautizar, enseñar, pero hacer discípulos, ese es nuestro horizonte. Esto es lo que ha movido a la Iglesia siempre, siempre. No como un añadido a su tarea, sino como una urgencia, como una... San Pablo dice, ¿no? La caridad nos surge, nos nace de dentro y nos empuja. No es algo yuxtapuesto, algo que se pone ahí como un pegote al lado de la fe, sino que la fe es eminentemente evangelizadora. Ay de mí si no evangelizara, está poniendo, o sea, el peso de su identidad, el peso de su alegría, el peso de su esencia en justamente la evangelización. El mismo Pablo se pregunta, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? Y más todavía, pero ¿cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? O sea, está haciendo, o sea, él dice, vale, queremos llegar allí, pero en el fondo, si no hay nadie que anuncie, ¿vale? ¿Cómo van a oír hablar? Si yo os preguntara, ¿para qué existe la Iglesia? ¿Qué me diríais? Para llevar almas al cielo, ¿no? Para llevar almas al cielo, venga, más. ¿Para qué existe la Iglesia? Si tuviéramos que decir, la Iglesia, si existe, o sea, luego podemos añadir muchas cosas, pero ¿para qué existe la Iglesia? Si tuviéramos que poner un cartel en mitad de la A5 y pondríamos, ¿qué pondríamos allí? La Iglesia existe... Para anunciar el Evangelio y dar a conocer a Dios. Eso sería muy grande o no se leería bien. Pero lo habéis dicho muy bien. La Iglesia existe para evangelizar. En el momento en que la Iglesia pierde esta identidad como propuesta prioritaria en su acción, pierde su esencia. Esto es lo que tiene que recordar Pablo VI. ¿No? Claro, ¿por qué lo tiene que recordar? Porque la Iglesia lo estaba perdiendo. O sea, estaba viviendo de otra cosa distinta. Entonces, Pablo VI, en Evangelii Nunciandi, en el 67, dice, la tarea de evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Año 75. 10 años después del concilio, el concilio había intentado, sobre todo con el decreto Ad Gentes, que es muy interesante, había intentado impulsar, pero algo no iba bien. Habían pasado 10 años, Pablo VI, la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Entonces, esto, la dicha y la vocación. Esto es muy, a mí la palabra que más me gusta de este texto es esa, la dicha. O sea, ¿dónde encuentra la Iglesia su dicha? Cuando evangeliza. Por tanto, ¿dónde encuentra la Iglesia su desdicha? Cuando no lo hace. Resumo muchísimo, pero en el fondo, la Iglesia cuando mira y dice la Iglesia existe para evangelizar, ¿cuál sería el paradigma? Porque se puede evangelizar de muchas formas. De hecho, todo el mundo intenta evangelizar con lo que hace, anunciar a Jesús, ¿no? Pero la Iglesia cree que hay un paradigma, hay un modelo al que mirar continuamente, ¿no? Si tú tuvieras que continuamente, es como uno que está pintando y va mirando un modelo, a ver qué tal. Si te distraes, ay, no, esto no. Vas mirando siempre a un modelo. ¿Cuál sería la modalidad en la que la Iglesia se mira para decir si está evangelizando o no está evangelizando? O sea, su esencia evangelizadora está siendo fiel al modelo. ¿Cuál pensáis que puede ser?
la cruz. Serían los apóstoles. ¿Eh? Los apóstoles. Los apóstoles. Y al final Jesús. O sea, mira cómo lo haría Jesús, pero hay muchas formas de evangelizar, ¿verdad? O sea, uno puede hacer muchas formas de evangelizar. Hay una que a lo mejor nunca la habéis escuchado, el nombre así técnico, pero cuando lo explique lo vais a entender. Mirad. Esto es Redentoris Missio, un documento de Juan Pablo II. Sin la misión ad gentes, ¿os suena este término, misión ad gentes? ¿Os suena? Sí. Ah, bueno, la misma dimensión misionera de la Iglesia, o sea, estamos hablando de algo que está dentro de la dimensión misionera o evangelizadora. Porque podríamos decir, no, yo cuando estoy haciendo cualquier cosa en la Iglesia, estoy evangelizando. Estaría privada de su significado fundamental y de su actuación ejemplar, ¿vale? De hecho, el Papa Francisco lo dice todavía, citando ese texto, él añade esto: la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia, el paradigma, ¿no? Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿no?, y que nos hemos hecho durante estos meses, si tuviéramos que preguntarles a nuestras parroquias que el paradigma, es decir, donde nos miramos continuamente para hacer un plan pastoral, es en intentar llegar a las personas que no vienen, a lo mejor no saldrían los colores. Si tuviéramos que decir, vamos a hacer la pastoral de la parroquia, ¿cómo está fundamentada? Entonces tú pones allí en un croquis toda la... Entonces, ¿cuánto de esto es para intentar llegar a los que no están? Muy poco. Por tanto, o sea, la urgencia que ya Pablo VI estaba poniendo es esto, que en el fondo no se estaba atajando. Tiene que ser Francisco el que va a... De hecho, a nivel histórico también os cuento muy brevemente, ¿no? En este contexto, el Papa Juan Pablo II introduce un nuevo término, nueva evangelización. Ya aparece en Puebla el documento, es un documento muy bonito, pero después él en Haití, en el año 83, él, sobre todo teniendo en cuenta una experiencia, él primero lo dice, fijaos, en Nova Utah, que es un barrio de Polonia, de Cracovia, donde él, siendo arzobispo, ocurrió que intentaron hacer un barrio, ¿vale?, de 30.000 personas sin una iglesia, sin un espacio, el gobierno no quería ningún espacio para una iglesia. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo polaco se rebeló y por la noche se juntaron más de 2.000 y celebraron una misa allí en mitad de la noche con un frío que te mueres. Bueno, pues él vuelve, siendo papa, en el año 79, vuelve ahí que hay un santuario, el Santuario de la Cruz de Nueva Utah, y ahí él dice, ¿no?, este hecho nos indicó que a Europa le hacía falta una nueva evangelización. Entonces, dice, ¿y qué es esa nueva evangelización? Eso lo dirá en Haití en el 83, nueva en sus métodos, nueva en su ardor y nueva en su expresión. Utiliza esas tres características para intentar concretar qué es nueva evangelización, qué significa cambiar un poco este paradigma. El Papa Francisco introduce un nuevo término, nueva etapa evangelizadora, fundamentalmente por dos razones. La primera, el continente digital, fundamental, continente digital en el que realmente tenemos que intentar responder también desde la Iglesia. Entonces él dice, estamos en otro momento. Pero él usa esta expresión que a lo mejor habéis escuchado también. No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Vale, de todo lo que se puede decir de esto, el Papa Francisco señala fundamentalmente a uno: la caída de la cristiandad. Esto es lo que vamos a tener que pelearnos todo dentro de este año y los 5 que viene. Vamos a intentar pelearnos qué significa esto, cómo se ve esto, en qué se ve esto. Bueno, nuestro directorio quiere responder a un hecho que es la caída de la cristiandad, la sociedad cristiana.
entendida como sociedad cristiana. Y ahora os explico en qué. Pero lo más importante es que nuestro modelo de evangelización tiene esto presente, muy presente. Y si no se entiende esto, no se entiende bien. Fijaos, el Papa Juan Pablo, en Eclesia en Europa, lo explicó así. Fijaos que, claro, a ver si os suena esto, de la gente que viene a nuestras parroquias. Es necesario un nuevo anuncio incluso a los bautizados. Muchos europeos contemporáneos creen saber qué es el cristianismo, pero realmente no lo conocen. Con frecuencia se ignoran ya hasta los elementos y nociones fundamentales de la fe. Muchos bautizados viven como si Cristo no existiera, se repiten los gestos y los signos de la fe, especialmente las prácticas de culto, pero no se corresponden con una acogida real del contenido de la fe y una adhesión a la persona de Jesús. Año 2003. Si esto era verdad en 2003, imaginaos en 2023, después de 20 años. O sea, yo diría, si entendemos bien esto, vamos a aplicar bien el directorio. Si no entendemos bien esto, no lo vamos a aplicar. O sea, el hecho de que alguien venga a pedir prácticas de culto no quiere decir que tiene una acogida real de contenido de la fe y sobre todo esto, una adhesión a la persona de Jesús. Nosotros lo que estamos haciendo es, de alguna forma, dar por supuesto esto a la gente que se acerca a la parroquia. ¿Cómo es el proceso de la evangelización? Mirad, esto en época de cristiandad sería así. Testimonio de vida, sujeto comunitario, siempre los santos. Esto nunca le va a faltar a la Iglesia. Por eso la Iglesia nunca prevalecerá el infierno sobre ella, porque siempre existirán los santos, siempre, en todas las épocas. Que además tiene que ver con un sujeto comunitario siempre, con una comunidad. No es simplemente un santo que es él, no, es él dentro de una comunidad cristiana. Teníamos la familia, teníamos la parroquia, teníamos la sociedad, teníamos la escuela. Y esto estaba permeado en todas las instancias, en todos los eventos, en el fondo, estoy hablando fundamentalmente de Europa, ¿vale? Porque que es donde estamos. ¿Y esto qué provocaba? Pues esto llevaba a hacer itinerarios de acción cristiana. Tú en la familia lo vives, en la sociedad, en la escuela, todo te lleva, y entonces llega un momento que pides los sacramentos. Esto también llevaba a la recepción de los sacramentos, incluso provocaba un discipulado, una misión, ¿vale? Porque era una especie de retroalimentación que incluso incidía en la cultura, en la fe, en los valores. De hecho, hay muchos mayores que dicen, es que ya no quedan valores. Claro, porque ¿de dónde nacían los valores? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, ¿veis, no? Y esto a la vez, pues, provocaba que de nuevo empezara otra vez el proceso. Y teníamos un proceso bastante... Aquí dentro estaba toda la evangelización propiamente. Pero, ¿qué ha pasado con la cristiandad? Adiós. Si tú quitas eso, de repente empiezan a desaparecer cosas. Eso desaparece. Eso desaparece. ¿Y qué nos queda? Esto. Esto es una radiografía de nuestras parroquias. ¿Entendéis un poco, no? O sea, es como el núcleo. Luego hay cosas preciosas que Dios hace estupendas. Pero como que el grosso, ¿no?, sería esto. Ahora, ¿cómo vamos a recuperar? Entonces, claro, tendríamos que ver aquí otra vez algo de lo que había, ¿no? Pero ¿cómo se consigue eso? Esto es lo que quiere hacer este directorio. Entonces, ahí hay 3 elementos que aparecen como necesarios para poder llegar aquí. O sea, sin estos elementos no podemos estar aquí. Porque antes sí que podíamos estar, ahora ya no. No podemos dar por supuesto estos 3 elementos. Sin estos 3 elementos no podemos empezar aquí. Esto es lo que vamos a cambiar. Vamos a poner aquí un dique. Y hasta que no estén estos 3 elementos no vamos a empezar. Pero quiero que lo entendáis desde esta dinámica, porque si no, nunca saldremos de la rueda. Porque pasarán de aquí a aquí. Y eso, como
no hace falta irse muy lejos, no genera discipulado, misión y mucho menos un testimonio de fe en la vida cotidiana. La gente pasa por aquí, hace todo esto y cuando llega aquí ya... ¿Por qué no se queda nadie y tal? ¿Y por qué tenemos tantos? ¿Por qué? Porque nos faltan 3 elementos que no estamos trabajando. Entonces el directorio quiere trabajar esos 3 elementos. Entonces, si están esos 3 elementos trabajados, aparecerá el discipulado de la misión y aparecerá la fe y la cultura. Y entonces sí que tendremos todo el proceso. El Papa Francisco, es un texto precioso, Evangelii Gaudium 27, él dice, algo hay que cambiar. Y entonces él habla de estructura. Lo de anterior era una estructura, hay que cambiar la estructura. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. ¿Cuál es el cambio de estructura? Pasar de una iglesia que autopreservera, perdón, que mantenimiento, que mantiene lo que hay. Y eso, bueno, pues todavía viene gente, todavía tenemos, ¿no? Pero claro, preguntarle en Holanda el mantenimiento que hacen de iglesias. No es que no hacen nada, las han vendido el 80%, porque no hay nada que mantener. Entonces el Papa dice, viendo esto, necesitamos cambiar algo antes de que también nosotros tengamos que cerrar y vender todas, porque no estamos generando cristianos. Entonces, ¿qué hace falta para generar cristianos? Cambiar. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. Misioneras, aquí, ¿sabéis en qué está pensando el Papa, no? ¿En qué? Adyentes. Este es nuestro paradigma, que nuestras parroquias se conviertan cada vez más en misión adyentes. Luego ya veremos qué hacemos, de momento vamos a cambiar eso. Que sean más, o sea, que el peso de nuestros agentes pastorales esté más puesto en la misión adyentes que en el mantenimiento de las personas. Que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta. Expansiva, abierta, iglesia en salida, eso es lo que llama el Papa, ¿no? Que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Pongo un vídeo que me ayudó mucho a entender un poco este proceso. Id y haced discípulos de todas las naciones. Para responder a la llamada de Cristo, hombres y mujeres dieron la vida. Y hoy, parece evidente que anunciar a Jesús no es de actualidad. Fundirse con la masa y callar es lo esencial. Hay que respetar a cada uno como es. Gestionar estructuras eclesiales es más importante que la conversión de cada uno. En realidad, la alegría del Evangelio es devorada por la tristeza del mundo. La comodidad tranquila seduce mucho más que la audacia del encuentro. A fin de cuentas, los creyentes de salón destronan a los discípulos misioneros. Así, la organización de eventos puntuales es preferible a una visión pastoral duradera para atraer a nuestros contemporáneos. ¿Y si volviéramos al impulso misionero de los primeros cristianos? Para atraer a nuestros contemporáneos, una visión pastoral duradera es preferible a la organización de eventos puntuales. Así, los discípulos misioneros destronan a los creyentes de salón. A fin de cuentas, la audacia del encuentro seduce mucho más que la comodidad tranquila. La tristeza del mundo es devorada por la alegría del Evangelio. En realidad, la conversión de cada uno es más importante que la gestión de estructuras eclesiales. Respetar a cada uno como es lo esencial. Fundirse con la masa y callar no es de actualidad.
anunciar a Jesús parece evidente y hoy hombres y mujeres han dado la vida para responder a la llamada de Cristo. Id, haced discípulos de todas las naciones. ¿Habéis visto, no? ¿Cómo puede cambiar la película? Bueno, este es nuestro deseo, ¿no? Que realmente ocurra esto en nuestra diócesis, ¿no? El directorio es un instrumento para cambiar esta mentalidad, esta estructura dentro de nuestra diócesis. Sabemos que parte de esa estructura que está siendo un obstáculo para generar este cambio es la iniciación cristiana, tal y cual está planteada. Por eso la vamos a cambiar. ¿Y qué queremos generar? Mirad, cuando uno descubre, ¿no?, para lo que está hecho, o sea, cuando un bautizado descubre su vocación, que es anunciar a Jesucristo, donde está y como pueda y con todo lo que sepa y con todo lo que tiene a su alcance, aparece la alegría. La dicha de la Iglesia es evangelizar, dar a conocer a Jesús. ¿Qué pasa cuando la Iglesia no vive de esto? Que se tiene que dedicar a otras cosas. O sea, ¿por qué ves tanta gente triste, tanta gente entretenida en chismorreos, en envidias, en celos en nuestras parroquias? ¿Por qué? Porque han perdido su esencia, han perdido la razón de su existencia. Y entonces, claro, no vibran con su ser cristiano, no hacen otra cosa porque pues ya están aquí, ¿qué van a hacer? Pero no vibran, no están alegres. Esto te hace, en un texto de Habacuc precioso, el Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Cuando uno evangeliza, cuando uno se implica en la evangelización, missio ad gentes, estoy hablando continuamente, en ese llegar al que no sabe, ese llegar al que no le conoce, en esa preocupación por intentar que conozcan a Jesús y se encuentren con Él, uno suelta lastre de muchos tipos, es mucho más ligero. Yo siempre distingo dos, cada uno va a su ritmo, pero en la parroquia yo veo, después de estos años, las personas que han entrado en han redescubierto su vocación bautismal y les ves contentos, y gente que todavía está allí, ¿no?, todo el rato, sobre todo en el chismorreo es donde más se nota. La crítica, el juicio, constantemente, están siempre señalando. Son personas que han perdido su esencia bautismal y ya no viven como bautizados. Y entonces, claro, es normal que estén así. Esto a la vez genera comunión. La missio ad gentes, en este sentido, o sea, el deseo de las comunidades cristianas de alcanzar al que no le conoce, genera un ámbito de comunión. ¿Por qué? Porque es nuclear, es esencial. Donde más podemos encontrar más divisiones, a lo mejor a la hora de aplicar, a la hora de desarrollar, pero a la hora de anunciar, todos nos descubrimos como en una misma esencia. ¿Y qué vamos a hacer? Pues anunciar el amor de Jesús. Y ya está. ¿Y qué más? No, ya está. Pero es que eso es lo esencial y eso genera entre nosotros una comunión que es realmente apasionante. Bien, en ese contexto es donde encuadramos el directorio. Si tuviera que resumir el directorio, en una frase escogería una de Benedicto XVI. Deus Caritas est, número 1. Normalmente los documentos de la Iglesia, de los papas, el primer documento es programático, menos en el Papa Francisco, que el pobre le pilló ahí un impasse, pero aún así tampoco fue el segundo, que fue Laudato Si, sino el tercero, que fue Evangelii Gaudium. De hecho, el Papa en Evangelii Gaudium dice, este es mi texto programático, porque normalmente no se decía, porque era el primero. Benedicto XVI, su primer texto, el texto programático, en su número 1. Por tanto, si yo tuviera que decir algo a la Iglesia, lo primero que diría sería esto. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. ¿Qué es el directorio? Esto. Busca generar espacios de encuentro con Jesús. ¿Cómo? Evidentemente en el contexto que estamos, fuera del ámbito de la cristiandad. ¿Cómo se genera un cristiano? ¿Cómo uno se encuentra con Jesucristo fuera del ámbito de la cristiandad? Esto es lo que intenta asumir el directorio. En los procesos en los que este acontecimiento no depende del sujeto que lo recibe, dependerá de aquel que asegura
¿Eso dónde ocurre? En el bautismo. En el bautismo, los niños no son los sujetos que aseguran esto, son los padres fundamentalmente y subsidiariamente los padrinos. Por tanto, en el bautismo lo que va a ocurrir es que esto lo vamos a aplicar a los padres. O sea, si alguien me pregunta, pero ya lo vamos a ver enseguida, ¿no? Toda la cuestión del bautismo. Si tuviéramos que distinguir a una persona de cuando le ha pasado esto, ¿cómo lo haríamos? Bueno, yo os pongo un anuncio para ver si esto os da luz. Un momento. Hola. Hola. Estás muy guapa. Gracias. Estás como radiante. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho arroz? Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor y siempre queda en su punto. O sea, si la gente no te ve y dice, ¿tú has hecho arroz? O sea, tú dices, oye, pero ¿yo cómo puedo saber si una persona se ha encontrado con Jesús y tal? Y yo le digo, yo lo distingo hasta en los andares. Si una persona se ha encontrado con Jesús o no. O sea, yo no sé si tengo que explicar esto mucho, pero este anuncio me sirve para resumir muchísimas cosas que podría decir. En el fondo es algo que se nota, que una persona se pone a tu lado y dice, a ti te ha pasado algo. Tú tienes algo. ¿A ti qué te ha pasado? O sea, y no ha dicho ni una palabra. Solo en la expresión de la cara, en la mirada, en los ojos, ya aparece una diferencia. Hasta que no veamos esa diferencia, no vamos a empezar procesos de iniciación cristiana. Porque si no, pasaríamos otra vez a lo mismo. De aquí, ¿os acordáis del esquema, no? Aquí. No, nosotros queremos pasar por todo. Por eso, el directorio lo que quiere es generar espacios donde uno pueda experimentar esa diferencia. Hay algunos espacios que están más pensados y otros que habrá que pensarlos, no pasa nada. Si lo importante es tener claro dónde vamos. El decreto de implantación, bueno, no me voy a entretener mucho porque esto lo conocéis, sabéis que en el 1 de septiembre del 23 comenzaremos con el bautismo en la Eucaristía 357, ¿vale? Lo itinerario os lo pongo simplemente como... ¿Cuánto me queda? El capítulo 1 intenta ofrecer un itinerario completo. O sea, en el fondo, el directorio, como la iniciación cristiana, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende es que se genere un cristiano. Desde el primer anuncio, ¿no?, con su encuentro con Cristo, con el discipulado, la catequización, ¿no?, y todo lo que viene. ¿Cómo se hace eso? Pues también el directorio recoge ese itinerario. ¿Dónde empieza el itinerario de la iniciación cristiana de una persona? ¿Dónde diríais que comienza? Escuchando el querigma. Pero, o sea, yo soy imaginaos una persona que está en la mente de Dios, ¿no?, y quiere iniciarla cristianamente. ¿Dónde empezaría ese momento de iniciación cristiana de esa persona? En sus padres. Y en sus padres en proyecto. En la preparación al matrimonio. Ahí debe empezar la iniciación cristiana. Ahí empieza la iniciación cristiana de los futuros hijos, Dios mediante, ¿no? Si no tenemos claro esto desde la preparación al matrimonio, pues nos saltaremos una parte fundamental. ¿Y dónde acaba? ¿Dónde termina la iniciación cristiana? Aquí os digo una pista. En el capítulo 1 pone itinerario diocesano de iniciación a la vida cristiana. ¿Sí? Pero el directorio se llama Directorio Diocesano para la Iniciación Cristiana. ¿Cuál es la diferencia? Busque la diferencia. Itinerario y directorio. En vida.
¿Por qué? Porque la iniciación cristiana entendida sacramentalmente está dentro de otro gran marco. Pero tiene un inicio, ya hemos visto cuándo es, cuando los padres vienen a pedir el sacramento del matrimonio, y cuándo termina. Sacramentalmente, ¿cuándo termina? Así os ayudo. Sacramentalmente. No, sacramentalmente. Unos dicen la comunión y otros la confirmación, como siempre. Depende de la diócesis. No, pues yo te voy a ayudar porque no depende de la diócesis. Siempre sacramentalmente culmina con la Eucaristía, siempre. ¿Por qué? Porque si la Eucaristía se ha hecho la primera comunión antes de la confirmación, la primera vez que tú recibes a Jesús en la Eucaristía con la plenitud del Espíritu Santo, ¿cuándo es? En tu confirmación. Por tanto, siempre termina con la Eucaristía, aunque se haya recibido antes, siempre con la Eucaristía, aunque sea la Eucaristía de la confirmación. Eso sacramentalmente, pero existencialmente, vivencialmente, aquí hay dos siempre, dos para toda la vida y otro dice, ni idea. Bueno, no puede ser para toda la vida, porque es iniciación. Esa palabra ya nos da una pista, pero ¿cuándo termina? Bueno, pues esto aparece en nuestro directorio. Hemos puesto una edad aproximada, entre 18 y 23 años. ¿Por qué? Porque es cuando se hace de forma consciente, puede ocurrir a los 14. Claro, porque ¿cuándo acaba la iniciación cristiana? Cuando una persona delante de Dios, consciente de quién es Dios, que es su Padre, que le quiere, que ha entregado a Jesucristo por él, para que se salve y llegue a la vida eterna, se dice, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo quieres que te sirva para este mundo, para que el mundo pueda reconocerte y amarte? ¿Cómo puedo extender tu reino y tu amor a través de las capacidades y deseos que has puesto en mi corazón? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando una persona hace esto, que lo hace cuando... Claro, se supone que toda la preparación sacramental sirve para este momento en la vida y ponerse a disposición del misterio. Bien, el capítulo 2, este capítulo tenéis que aprenderlo de memoria. Este capítulo es la plasmación de la evangelización fuera del ámbito de cristiandad. Esto es una joya que nos ha regalado don Ginés. Esto es eminentemente suyo, ¿no? Porque nace de una charla que dio a los responsables parroquiales de la vicaría en julio del 21 y realmente es una joya. O sea, si tuviéramos que ayudarnos, ¿no? Entrenarnos, reflexionar sobre qué significa evangelizar en el siglo XXI, sería esto. Lo titulamos acompañamiento en la familia. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la iniciación cristiana depende mucho de la familia. Por tanto, nuestro objeto fundamental en la evangelización dentro de la iniciación cristiana será la familia, siempre, ¿vale? Y vamos allá. Sacramento del bautismo. Bueno, ahora vamos a aplicar el sacramento del bautismo en régimen de no cristiandad. Cuando uno tiene claro que está en un régimen de no cristiandad, entiende este capítulo, si no, dice, esto es un lío, no lo entiendo. Este texto nos ayuda como a focalizarlo. Esta preparación constituye una de las mayores y más graves preocupaciones de los pastores y de los colaboradores en la pastoral de bautismos. La carencia de signos de vida cristiana que se observa en un buen número de padres apenas evangelizados y que mantienen actitudes de indiferencia y de alejamiento de la comunidad eclesial y de la práctica religiosa. ¿Os suena esto de algo? Bueno, esto es del año 98. Claro, es que esto... O sea, si antes estábamos seguros, ahora más. Ahora más. ¿Vale? Entonces, el número 46 es muy importante, porque también nos va a servir de guía.
hay que partir del principio de que la situación moral o legal de los padres no impide de por sí, esto es muy importante, de por sí, el bautismo de un hijo, de por sí. Puede dificultarlo, podemos poner más elementos en la ecuación, pero de por sí no. Y esto es muy importante para nuestra práctica pastoral. Bien, ¿cuál es nuestra propuesta? Que a lo mejor la habéis escuchado ya y ahora, bueno, pues lo explico un poquito más atentamente. Vienen unos padres, como vienen ahora, a pedir los sacramentos, ¿verdad? Estamos hablando del bautismo en este caso. ¿Y qué es lo que suele pasar hasta ahora? El párroco o la persona que está en el despacho tiene un diálogo con ellos, los acoge, bueno, esto depende también, porque ahí hay cada uno ya, y lo que hace es abrir la agenda. Abre la agenda, busca un hueco donde se pueda bautizar. Pues si tenemos los segundos sábados, pues tengo los 2 primeros llenos y hago 4 al mes, pues entonces encontramos el hueco. Ah, mira qué bien, esta fecha. ¿Prefieres esta? También tengo esta otra. Ah, bueno, nos viene mejor esta, tal. Espera que vamos a llamar un momento a la suegra, un momento. Venga, esta. Muy bien. Pues nada, ya tenemos la fecha. Ahora vamos a prepararnos para el bautismo. Entonces, la próxima semana, la siguiente, o un mes antes del bautismo, os vamos a convocar para tener una reunión. En esa reunión normalmente va a ir el párroco o unos sacerdotes y a lo mejor algún laico que ayuda en la parroquia, en la pastoral de bautismos. En esta reunión, evidentemente, lo que se hace es explicar el rito del bautismo, ¿no? Un poco, ¿no? Claro, si tú rebobinaras todas las reuniones que has hecho en las caras de los padres, quizá nos plantearíamos solo con esos vídeos sería suficiente. Y ya está. Viene el bautismo, allí en el bautismo no se entera nadie de nada. O sea, bueno, pero ocurre el milagro del bautismo, se regala la gracia, ya está. ¿Lo he resumido bien? Estaríamos, ese es nuestro... Vale. Ahora vamos a cambiar. ¿Y qué vamos a hacer? Fijaos el cambio, por ahí comienza el cambio. El primer cambio está en el despacho parroquial. Ese matrimonio o esa madre o ese padre vienen a pedir el bautismo. ¿Y nosotros qué les vamos a decir? Qué alegría que queréis bautizar a vuestro hijo. O sea, lo más importante es eso, qué alegría que queráis que vuestro hijo no entre en la iglesia y conozca, bueno, ya eso no lo diríamos porque no lo entenderían, pero qué alegría. Mira, vamos a tener una reunión. Ellos piensan que es la reunión ya de población, eso yo pensaba, pero padre, ¿cuándo tiene hueco? No, primero una reunión que tenemos esas 3 fechas. 3 fechas que tenemos ya pensadas en el despacho parroquial, en un ambiente, ¿no? Eso es lo que pone ahí, en un ambiente, una sala acondicionada, un ambiente de acogida, capítulo 2, ahí se cumpliría el capítulo 2, hay que leerlo. O sea, antes de empezar ese reunión, el capítulo 2, a ver cómo va esto. Porque yo tengo que estar preparado. O sea, evidentemente que eso, cuando se lleva incorporado, pues te nace, pero bueno, si no hay que prepararse y se aprende. En esa reunión, lo que se intenta es acercarnos a la parroquia, acercarnos a esa familia, ¿no? Acercarnos a ellos, conocerles. Se puede preguntar por 1000 cosas, ahí ponemos ejemplos. Ahí la cuestión es que ahí lo que hay que lidiar muchas veces es, pero padre, ¿cuándo es la fecha? Que es que ya tenemos los padrinos y también el restaurante. El restaurante, pues la verdad es, ahí, y ahí tenemos como una especie de toreo, venga, por ahí. Joder, claro, es que es muy importante, claro, si es que queremos bautizar, ¿verdad? O sea, yo podría decir, pero cada uno ahí tiene que ya un poco... O sea, porque tú tienes el fin claro. Entonces, ¿cómo llegar al fin? Pues vas a tener que hacer varias... El caso. Ahora os pongo... bueno, hay una excepción, bueno, una alternativa que se me ha propuesto y no me parece mal, es que haya más reuniones de ese tipo. 3, 4 reuniones de ese tipo. Distendidas, con un café, hablando de la vida, hablando de pues eso, de los problemas que tienen, o de cómo se conocieron, o cómo ven la vida, o yo qué sé. Bueno, como un poco de, lo llamamos pre-evangelización, podría ser. Pero si uno está ya dispuesto y tal, en esa reunión, lo que vamos a decirles, o podríamos decirle es, después de hacer, bueno, esto lo he distendido, lo de expresar la realidad del embarazo, en el caso del nacimiento,
se expondrá sucintamente a la riqueza del bautismo y la necesidad de asegurar unas garantías. Entonces dice, a este respecto, si se viera que no se dan dichas garantías, si no se viera lo del arroz, que yo aquí os digo una cosa, ¿no? En un proyecto original había 2 apartados que para mí explicaban bien, lo que pasa es que al final se vio que por no hacer categorías y tal, pero bueno, la verdad es que explica bastante bien. ¿Que esto a quién se aplica? Y yo había puesto personas no injertadas en la vida comunitaria, no injertadas, que no viven en la comunidad, que no conocen, o sea, para las personas que viven en la comunidad, pues hay que bautizarlas cuanto antes. O sea, estamos hablando de personas que no las hemos visto en nuestra vida, que vienen allí pidiendo el bautismo, como lo han hecho hasta ahora, son esas personas a las que se aplica esto. Entonces, a estas personas les vamos a invitar, ¿no? Ahí, ¿no? A los padres algún tipo de instrumento de primer anuncio. Entonces, claro, ahí hay que tener ya, si es en la reunión, si es en la segunda o en la tercera, hay que tener unas fechas, hay que tener ya preparado lo que le vamos a ofrecer. Pues aquí en la parroquia de San Juan de Ávila habrá cenas alfa, los jueves tal, a partir de tal. Aquí en la otra parroquia al lado, pues habrá tal, habrá un retiro de Maús, no sé a dónde, habrá cursillos de cristiandad, catequesis del camino, todo lo que sea primer anuncio, o sea, sirve. O sea, lo que no vamos a dar por supuesto es que estas personas se han encontrado con Jesús. Lo que vamos a hacer es, primero os encontréis con Jesús, y luego ya hablamos. Sabemos que no depende de nosotros, pero ¿qué depende de nosotros? Proponer la fe en clave querigmática, en clave de primera evangelización, en clave de misión ad gentes. Ahí es donde estamos colocados nosotros. Ellos no lo entienden. Ellos, es que les da igual lo que queramos hacer nosotros, porque ellos han venido solo a bautizar. Entonces, escenario número 1. Joder, qué interesante lo que dice, padre. A ver las fechas. A ver las fechas. Ah, joder, pues nos viene genial, cenas alfa, los jueves, además, porque terminamos de trabajar, ¿verdad, cariño? A las 8:30 llegamos, perfecto. Dejamos al niño con la abuela, tal. Joder, perfecto. Vamos a empezar los jueves de 9 a 11 y a su disposición. Encantados. Perfecto. Segundo caso. Silencio. Ay, sí, padre, pues sí, qué interesante. Ay, encantados, venga, hasta luego. Adiós. Vámonos corriendo de aquí. Hay que buscar otra parroquia como sea. Van a otra parroquia. Claro, aquí viene, ¿verdad? Si en la otra parroquia hacen lo mismo, pues dirán, esto es lo mismo, ¿eh? y encima cuando les diga, bueno, pues ya entonces nos quedamos en esta, porque ya no vamos a ir a la otra, qué vergüenza. Ha pasado ya 2 meses y no hemos dicho ni media. Porque evidentemente nosotros nos emplazamos en esta reunión se firma un documento de protección de datos para nosotros, nos dan permiso para ponernos en contacto con ellos, porque les damos las fechas de primer anuncio y ellos tienen que respondernos. Tenemos que, oye, ¿a cuál vais a ir? ¿Cuál os viene bien? ¿Necesitáis ayuda? Y tal, pues también hay, yo le digo a la gente, ¿no? Pues también hay que prever gastos, porque el primer anuncio tiene gastos. Bueno, también ayudar a las familias a que puedan asumir esos gastos, hacer una partida desde la parroquia para primera evangelización, bueno, pero eso también, claro, requiere cambiar la mentalidad, porque vamos a enfocarnos allí, ¿no? Entonces, claro, imaginaos que no llaman, pues hay que llamarle nosotros. Necesitamos permiso de protección de datos, lo firman el primer día que llegan al despacho. Para poder ir a la reunión, a la segunda reunión, después del despacho, que sea la primera reunión propiamente, hace falta eso. Entonces, el caso es que llegan allí y se cuenta lo mismo. Entonces puede que hagan lo mismo, nos vamos, probamos una tercera. Ahí puede ocurrir que digan, mira, esto no, a mí no me interesa, yo no quiero meterme en nada de esto es una cosa de tu madre, que me tiene la cabeza como un bombo. O sea, ya cuando sea el más mayor, que haga lo que quiera. Total, acaba así. Nosotros vamos a ayudarles. Claro, es que ahí hay un punto muy bonito. Quiero esto. Imaginaos, ¿no?, que dicen que no, tal, no sé qué. Durante este tiempo prudencial los pastores deberán mantenerse en contacto con los padres, de tal manera que obtengan, si es posible, las condiciones requeridas por parte de ellos para la celebración del bautismo. Es decir, o sea, que una familia diga que no quiere decir que nosotros vamos a perder la tensión por alcanzarles.
por llegar a ellos, por ofrecerles instrumentos. A lo mejor no pueden empezar con una cena salfa y empiezan con una peregrinación de la parroquia, o comienzan con... La cuestión es cómo intentar que se encuentren con Jesús. Cuando tú tienes eso en la cabeza, o sea, ya todas tus fuerzas, toda tu creatividad se focaliza allí. Puede que te bloqueen el móvil. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero a lo mejor la insistencia, nuestro cariño, nuestro querer hacerle llegar a Jesucristo, pues lo perciben como un bien en un momento determinado de su vida. Y yo qué sé, el Espíritu Santo sabe más que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que hacer es intentar que les llegue a ellos. Bueno, el caso es que ese segundo caso es una pareja que se va. El tercer caso es que van a otra parroquia y después vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque en la segunda, cuando le han dicho, qué bien, padre, vamos a hacer... ¿Pero vosotros de dónde sois? Pero somos de tal. Pero eso es de la parroquia de tal. ¿Y por qué queréis bautizarlo aquí? Bueno, ¿qué cosa lo explico? Claro, aquí ¿qué pasa? Que tenemos un proceso para intentar ayudarnos, ¿no? Si alguien quiere bautizarse en otra parroquia, necesita el permiso expreso del párroco y la preparación prebautismal la van a hacer en la parroquia donde viven. Por tanto, vuelven al origen. O sea, pero bueno, si ya lo han asumido, dicen, bueno, hay que pasar por aquí, venga, dale vuelta, vámonos para allá. Vuelven a la parroquia y al final deciden bautizarlo en la parroquia, porque no, ya no vamos a ir allí, padre, no se preocupe, nos quedamos en la nuestra, que nos hemos convertido y estamos encantados de la vida. ¿Sí? Sí. Vale, tercer caso. El tercer caso es cuando empiezan los problemas, y ahí hay que estar preparados. O sea, las presiones, claro, hay que estar preparados. Nos quitan la fe, no os pongo toda la retahíla que puede ocurrir en esa reunión, que puede salir por la boca de algún padre. O sea, cuando intuya que en el fondo, o sea, estamos como prolongando un proceso que él quiere que se haga ya. Puede que se vaya y no diga nada, pero puede que diga, y hay que saber, hay que acogerle, y hay que saber escucharle, y hay que saber que pues está cabreado, porque lo que quiere, y punto. Entonces ahí también nosotros tenemos que ser toreros. O sea, pero realmente cuando tú sabes cómo está el otro, dónde está el otro, le puedes abrazar. Puedes aguantar unos cuantos guantazos. Y no pasa nada. Lo importante es que estemos nosotros seguros de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, ¿dónde está aquí la cuestión, ¿no? En esta parte, cuando se van, ¿cómo podemos continuar el diálogo? ¿Cómo podemos continuar el diálogo pastoral, ¿no? Un cuarto caso. Viene la abuela. Es un caso ya muy... Entonces a la abuela, aunque tenga claro de que puede ser ella la que pueda ser garante de la fe, nosotros vamos a apostar siempre por los padres. Pero con una técnica, un aliciente. ¿Pero usted qué quiere? ¿Bautizar a su hijo? ¿O bautizar a su hijo y bautizar a su nieto y que se convierta a su hijo? Eso, padre, eso. Llevo rezando toda mi vida por eso. Digo, por lo menos les he dicho que me hagan ese favor y que bauticen al niño. ¿Vale? Al niño le vamos a bautizar, pero también vamos a intentar que su hijo encuentre a Jesús. ¿Qué le parece? Estupendo. ¿O no? Pero la idea es esa. La idea es abrir horizontes. La idea es, o sea, ofrecer más continuamente, ¿no? Nuestra disponibilidad es, nosotros queremos bautizar, o sea, cada persona que venga a nuestra reunión tiene que tener, se va a ir clarísimo con una cosa. Estos de verdad quieren bautizar a mi hijo. Es que lo quieren bautizar, pero vamos, con todas sus ganas. Ahora, no según nuestro criterio, sino el suyo, pero quieren bautizarlo. O sea, nadie se puede ir de esa reunión sin que diga, o sea, que no queréis bautizar a mi hijo, ¿no? No, todo lo contrario. Nos morimos por bautizar a tu hijo, pero queremos bautizarle de forma adecuada. ¿Vale? Más o menos. Falta cuando la abuela viene y te da un sobre y te dice, mi hijo me ha dicho que le dé esto. Eso es real. A mí me ha pasado.
Además te lo dicen así, pero hay que dar algo. ¿Cuánto hay que dar? Bueno, el caso es, ahora se abren muchos subcasos, ¿no? Esos serían los casos más, los subcasos, ¿no? Que quizá luego en el turno de preguntas pueden salir. Entonces, es que esto es el preámbulo. Este es el preámbulo. Pero entendéis que hay una persona que se ha encontrado con Jesús, ya está casi todo hecho. ¿A que lo entendéis? Como en nuestras parroquias. Pero si no se ha dado ese encuentro con Jesús, qué difícil es todo. Qué farragoso es todo. Qué complicado, qué pesado. Porque cuando uno se encuentra con Jesús, te dice, no, a mí dame más, tengo sed. Cuando una persona no tiene hambre, dice, estoy ya, por favor no me den más que me desmayo. Esa es la diferencia. Entonces, a partir de ese momento, o sea, aquí damos unas ideas. Pero la gente dice, pero entonces, ¿cuándo se va a bautizar? O sea, lo que yo tengo claro es que no voy a bautizar si no hay un encuentro con Cristo de aquellos que van a cuidar de la fe de ese niño. Eso es lo que tengo clarísimo. Se pongan como se pongan. Ahora, yo te voy a ayudar. ¿Qué vamos a tardar? ¿1 mes, 2, 3, 4, 5, 6? Y yo qué sé. Si es que el hecho de que tú me digas, ponme una fecha, ya te delata. Ya me da una información para decir, así es, entonces es cuando lo voy a poner. Porque veo que no, que tú no, todavía no entiendes esto. ¿Pero por qué? Porque estamos en un régimen distinto de cristiandad. Estamos, el texto es de 2004 de Iglesia en Europa, estamos, que viene gente a nuestra parroquia creyendo que saben lo que es la fe, lo que es el cristianismo. Eso es lo que estamos dando por supuesto. Juan Pablo II en 2004 dice, dejemos de dar por supuesto ya eso, por Dios. Pues ya. Y vamos a dedicarnos a evangelizar a esas personas que vienen, bendito sea Dios que vienen, están ahí, no hay que ir a buscarlas a los portales, están aquí ya, vamos a evangelizarlas, como evangeliza la Iglesia. Y la Iglesia evangeliza siempre con un querigma, un precatecumenado, en sentido gente no bautizada, y con una primera fe y primera conversión. Sin esos elementos, la catequesis no se entiende, no se acoge, no les ayuda. Pero cuando hay eso, entonces ahí aparecen los distintos... No tengo eso aquí. Bueno, distintos temas que aparecen, que se pueden trabajar otros. De hecho, la delegación va a hacer un material con 8 sesiones para poder desarrollarlas en las catequesis prebautismales. Una vez que se han encontrado con Jesús, entonces, una vez que ya les ves que han hecho arroz, les ha salido muy bien, entonces empezamos. Entonces ahí proponemos 3 tipos de encuentros. Encuentros que la familia empieza a rezar, encuentros de formación, encuentros comunitarios de oración, o sea, testimonios. Si es que ya ahí empieza la creatividad de la parroquia, porque esa gente ya quiere. Esas personas ya quieren conocer a Dios, ya quieren implicarse, quieren no meterse ya, ¿no? Incluso algunos de ellos, ¿no? Nosotros en Alfa ya están sirviendo, muchos de ellos en Alfa. O sea, me refiero que ya empieza la vida, ¿no? Y ya todo es mucho más fácil. Entonces, donde tenemos que aguantar es ahí, en ese... Termino con los casos un poquito más extremos. Cuando, objetivamente, antropológicamente, los padres no pueden, antropológicamente no están en las mismas condiciones para transmitir la fe a sus hijos. Estamos hablando de parejas unidas civilmente del mismo sexo, que es un tema, ¿verdad?, que esto saldrá alguna vez, ¿vale? Saldrá, porque alguno vendrá, tendremos que afrontarlo. Entonces aquí, sin perder en ningún momento el encuentro con Jesús para esos padres, para nuestra transmisión de la fe, vamos a contar con un padrino, no cualquier padrino. Ahí estamos todavía redactando, porque eso va a ser un poco más complicado, de qué manera esos padres van a dar permiso. Si se encuentran con Jesús, no van a dar permiso de todas. Si no se encuentran con Jesús, les va a costar más, pero bueno. El caso es que ahí vamos a poner el peso de la transmisión de la fe también en un padrino.
que tendrá que tener unas características que ellos acepten, que normalmente será un padrino de la parroquia, alguien designado de la parroquia que pueda acompañar a ese niño también en ese nivel catequético. Pero, claro, evidentemente este modelo, que acepten que una persona pueda entrar en el ámbito de su familia, o su ámbito, Y explicarle a los niños. Sí. O sea, requiere eso, nosotros creemos que no van a ser muchos, pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados para también afrontar eso y creemos que es un bien también poder mirarlo, porque también tienen derecho a conocer a Jesús, ¿no? O sea, y a encontrarse con Él y que Dios haga lo que quiera, ¿no? Y a vivir de su palabra y a vivir de su amor y que Dios vaya haciendo su obra en ellos, ¿no? Los primeros cristianos no miraban, evangelizaban a todos y luego ya los procesos pues se iban dando los elementos o factores a tener en cuenta. Esos son los casos un poco así que hemos visto que podrían, a lo mejor a vosotros os ocurren más casos y en el diálogo podemos como profundizar más en todo eso. Bueno, me quedaba ahí en el bautismo porque he venido podría explicar más cosas. Hay un punto que yo no sé si os incumbe, pero luego a lo mejor digo algo, pero es esto. Los niños que Estos. catequesis de comunión, niños de comunión. Sí, pero, o sea, me refiero a los niños sin bautizar, esto es serio, ¿eh? Porque tenemos cada vez más. Y con nuestra práctica bautismal puede que tengamos más. Normal, seguro. Bueno, entonces aquí tenemos que, como vamos a tener tiempo, en el sentido, aquí ya tenemos todo el capítulo 7, en el fondo se aplica a lo mismo que el capítulo 3, lo único que se introduce un factor muy importante en esta ecuación, que es la libertad del niño. Es decir, el encuentro personal con Jesús del niño. Y eso cuenta mucho en el bautismo del niño. Bien sabemos que si la conversión de los padres es bastante iluso, pero muchos niños se están convirtiendo a sus padres. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí no es lo mismo que el capítulo 3, pero es muy parecido, porque yo a los padres que vengan a traer a niños sin bautizar, les voy a decir, oye, vosotros, o sea, os voy a invitar a todos, pero vosotros en concreto, tenéis que hacer un proceso. Claro, ¿qué pasa? Que gracias a Dios, a catequesis de primera comunión vendrán padres que se han encontrado con Jesús. ¿Y cómo cambia la catequesis, verdad? ¿Cómo cambia la catequesis? Bueno, ese es nuestro objetivo, que cambie toda la iniciación cristiana. ¿Pero por dónde comienza a cambiar? El bautismo. Ahí es donde podemos comenzar el cambio. No será un cambio rapidísimo, claro que no, a lo mejor nos cuesta muchos años, pero tenemos claro. Y lo último, termino. ¿Cuál es el cambio de cultura que queremos generar en la diócesis? Imaginaos que viene un padre al despacho parroquial y dice, buenas, tengo un hijo de 8 años. ¿Se acuerda que le bautizó? No me acuerdo, hace 8 años, no te he visto el pelo, imagínate. Bueno, que la semana que viene estamos, si tiene libre para hacer la primera comunión. ¿Por qué no? ¿Por qué os reís? ¿Por qué no? ¿No puede acaso? Sí. Se pone en la fila de una parroquia que nadie le conoce, se pone allí, le da la comunión, primera comunión. ¡Hala! ¿Sabes tú qué problema? ¿Por qué nosotros hacemos pasar a los niños 3 años de comunión? Para prepararse a recibir la primera Eucaristía. Y diréis, joder, pues siempre se ha hecho así, ¿no? Bueno, en algunos 2 años, luego pasamos a 3, ¿no? Con ese intervalo y tal, pero así de que vengan a la parroquia y hagan la comunión así al domingo siguiente, eso no suena de nada, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay que cambiar del bautismo. Que cuando alguien diga, ¿os acordáis de una persona que viene al despacho parroquial, pide el bautismo y le dice, bueno, dentro de un mes tenemos... Nos tengamos que reír, pero eso requiere tiempo. Es un cambio de mentalidad. ¿Y cuál es el cambio de mentalidad? Que unos padres, según tengan noticia de su embarazo, digan, hay que ir a la parroquia. Hay que ir a prepararse ya. Entonces, ¿cuánto dura la preparación? Pues en torno, según eso, 7 meses, por eso para bautizar dentro de la tripa.
Entonces, para que veáis que eso lo dice el ritual, además es una cosa muy bonita, el ritual dice que la preparación del bautismo debe comenzar cuando tengan noticia del embarazo, que normalmente es al mes y medio, 2 meses. Entonces, nosotros vamos a cambiar esa mentalidad, queremos cambiar esa mentalidad, tenemos razones para cambiar esa mentalidad, y que realmente los padres, cuando vengan, si tienen la costumbre de bautizar, si no se han convertido pues siendo jóvenes, tengan en ese tiempo la oportunidad de encontrarse con Jesús, y en cuanto nazca el niño, bautizarle. Entonces sí, porque estarán en condiciones de acompañar a ese niño en su proceso bautismal. Pues nada más, vamos a tomar algo.